seas tú quien hable a tu pueblo. Tú eres bueno y tú eres fiel para hablar a nuestras vidas. Necesitamos de esta semilla, de este maná, de esta porción que nuestra vida necesita para poder caminar y seguir. Solo me pongo en tus manos. Gracias por tu pueblo que está aquí. Gracias porque podemos abrir tu palabra y darte gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema. Se llama Urim y Tumim y caminar bajo la soberanía de Dios. Hay un gobierno al cual siempre le agradó a Dios, y ese gobierno que siempre le agradó a Dios fue a través del sumo sacerdote que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Era una figura de el Señor Jesucristo como el más grande y sumo sacerdote, porque Él es el único mediador que nos puede acercar a Dios. Y este sacerdote tenía 8 vestimentas, las cuales podemos ver de alguna manera en esta figura que nosotros vemos, y cada una de esas vestimentas nos dice en su palabra cosas a cada uno de nosotros en nuestra vida. Algo que conocemos, estudiamos, la Biblia, este sumo sacerdote, cuando subió Moisés al monte Sinaí, después usted a lo mejor lo que ha leído son los 10 mandamientos, las plagas de Egipto, Moisés que sube y Dios le da los 10 mandamientos para que el pueblo de Dios pudiera caminar. Y es en ese lugar donde Dios le da 2 piedras. Y cierto es que la Biblia en un lado son misteriosas porque no indica la Biblia en dónde Dios se las dio, pero sí sabemos que este Aarón y este Moisés tuvieron estas 2 piedras. Y eran llamadas precisamente Urim y Tumim. Vamos a Éxodo 28 del 29 al 30. Por ahí si alguien comparte su Biblia con nuestros invitados y puedan leer Éxodo 28, versículos, vamos a leer del 29 al 30. Éxodo capítulo 28, versículos 29 al 30, dice de esta manera: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Lo que nos está diciendo esta escritura es que cualquier cosa que el pueblo de Israel necesitaba saber, venía y consultaba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote llevaba estas piedras y este pectoral, dice ahí la Biblia, en su corazón. Y es de la manera en que Dios lleva nuestros casos delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo tropezamos, caemos, nos equivocamos. Quien está compartiendo con usted es uno que se cae y se tropieza, pero dice que Jesús nos lleva en su corazón. Tan hermosamente nos lleva que murió un día en la cruz del Calvario y nos llevó para estar nosotros en la presencia de Dios. Y entonces todo juicio que existe, que hay, Dios Jesucristo nos lleva en ese corazón, el cual ya Él ha resucitado y nos lleva delante de Dios. Pero dice aquí, todo juicio se ha llevado a través del Urim y Tumim delante de Dios. ¿Cómo funcionaba en el Antiguo Testamento? Bueno, primeramente quiero nombrar algunos significados de estas palabras. La palabra Urim significa luces. La palabra Urim significa luces. La palabra Tumim, así es como está en su Biblia, significa perfecciones. Significan estas 2 palabras, luces y perfecciones. Visto en otra parte en las iglesias como se ve esto, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, el Urim es el testimonio del Espíritu. Es el testimonio. Si usted alguna vez ha asistido a algún lugar, a alguna reunión en alguna iglesia, lo que va a ver usted es que, por ejemplo, estamos cantando, gritamos, estamos alabando, oramos por la gente, hay sanidades, hay cosas maravillosas, milagrosas,
Este es en este tiempo el Urim, con el cual a nosotros que conocemos de Dios, conocemos de Jesucristo, es de la manera en que nosotros guiamos nuestra vida a través de esta manera, porque si es el mismo Jesús ayer, hoy y siempre, el Urim y el Tumim siguen funcionando en este tiempo a nuestra vida. Y el Tumim es el testimonio de la palabra. En otras palabras, el Tumim es la palabra de Dios con 66 libros que usted puede tener en sus manos, y es el corazón de Dios en el cual están escritas todas las instrucciones que el ser humano y nosotros pudiéramos seguir lo que se encuentra en este maravilloso libro. Tendríamos ese reino que habló Jesucristo. Él dijo, el reino de los cielos ha llegado. En aquel entonces no lo quisieron, y hoy en este tiempo el ser humano sigue rechazando este reino de los cielos que nos puede proveer y dar todo como Dios lo ordenó que fuera, de la manera en que está escrito, es como Dios se mueve. Así que tenemos Urim, tenemos el testimonio del Espíritu y tenemos Tumim. Urim y Tumim en este tiempo, el Tumim es la palabra de Dios y el Urim sigue funcionando en esas maravillas que Dios hace de milagros, sanidades en nuestras vidas. Vamos por favor a Isaías 8, versículos del 16 al 20. Isaías 8. Gracias, Jesús. Isaías capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 16 al 20. Isaías 8, del 16 al 20. Esto es ahorita para gente que conocemos de alguna manera, pero ahorita todo esto lo vamos a aterrizar con una historia que quiero contarle que está en la Biblia. Lo tenemos en Isaías 8, del 16 al 20, dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y está diciendo aquí nuevamente Isaías que nosotros no consultamos, no vamos y preguntamos de otra manera si queremos saber la voluntad y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos en este tiempo las dos cosas que podemos consultar: el testimonio del Espíritu, porque ahí dice consulta el testimonio, y tenemos la ley, que es la palabra de Dios, para nosotros poder guiar nuestra vida y no nos vamos a equivocar. Si seguimos estas dos instrucciones, vamos a hacer lo correcto delante de Dios, vamos a hacer lo correcto delante de los hombres, y la gente podrá ver lo grande y maravilloso que es caminar bajo la ley y bajo el testimonio del Espíritu Santo. Amén. La palabra testimonio que dice aquí en Isaías, en el versículo 20, dice a la ley y al testimonio. La ley es la palabra de Dios, y esta palabra testimonio que encontramos aquí dice duplicar o repetir como una grabadora. La palabra testimonio que está aquí significa duplicar o repetir como una grabadora. También significa decir una y otra vez. Es lo que significa esta palabra testimonio que está aquí. Vamos por favor a Salmo 139, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículos 13 al 16. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, nos está llevando a entender en estas porciones? Salmo 139, versículos del 13 al 16. ¿Lo tenemos?
Dice así la Escritura, Salmo 139, del 13 al 16. Dice, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y atención a lo que dice el versículo 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Yo le quiero decir que usted y yo somos creación de Dios, y que Él, dice la Escritura, Él hizo un libro de nuestras vidas. Usted y yo no estamos aquí por el azar. No es que alguien nos aventó de alguna manera a vivir en la tierra sin saber, sin haber nada en donde Dios haya pensado en todo lo que Él iba a hacer. Hizo un plan maestro antes de que usted y yo viniéramos a existir en alma y en espíritu y en este cuerpo. Dios lo pensó desde antes, desde una eternidad. Usted y yo no somos casualidad. Y toda la Biblia es muestra de ello, de que venimos desde atrás, conocimos a Dios, estábamos en Dios y nos manda y nos envía Dios a este tiempo. Y dice que la palabra testimonio significa duplicar o repetir como una grabadora. También significa decir una y otra vez. Ya está escrito todo lo que usted es y tiene. No sé si nunca se ha preguntado, usted y yo no somos africanos. Hubiéramos querido tal vez ser europeo, no sé, ¿verdad? Alto, rubio, ojos güeros. ¿No nació usted con los aztecas? ¿O no es usted egipcio que haya existido siglos atrás? En el libro de Hechos dice que Dios prefijó para usted el tiempo en que debíamos de venir, la estatura que íbamos a tener, los ojos, el cabello, y escribió todo. Dice ahí David, en tu libro están escritas todas las cosas sin faltar ninguna de ellas. Entonces Dios escribió un plan maestro, y lo que Dios viene y te dice una y otra vez, y puede ser a través del testimonio del Espíritu Santo y a través de su palabra, el plan maestro que marcó para tu vida. Lo que Él señaló que va a pasar, que va a suceder y que debe de ocurrir. Algo hermoso es que Dios nos deja y nos da un libre albedrío de todas las cosas que uno va a poder hacer. Por ejemplo, ese rollo está ahí, Dios escribió que ese rollo iba a estar ahí, y yo en este momento, y la Biblia dice, no robarás, pero yo tengo y puedo tomarla. ¿Qué es lo que me deja Dios libre? Tomar la decisión de llevármelo y robármelo. Lo voy a presentar delante de Dios. Entonces Él escribió que sí, que Dios puso un rollo, pero lo que no escribió es la acción que yo iba a hacer. A lo mejor viene un dolor, viene un problema, viene una situación difícil. ¿Qué escribió Dios? Escribió que me voy a enfermar. Escribió que va a pasar algo en mi vida. Eso lo escribe Dios. ¿Qué no escribió? La reacción que yo voy a tener ante las cosas que sucedan en mi vida. Puedo hacer dos cosas: dar gracias a Dios, o simplemente poder quejarme y lamentar de aquello que sucedió en mi vida. Y si Dios escribió que te vas a sacar $1 millón, $1 millón de pesos, ¿cuántos dicen amén? Así, ahí sí, ¿verdad? Dios escribe valles y escribe montañas, cosas buenas. Sí, escribió que vas a tener salud, que vas a ser próspero, que vas a ser bendecido. El problema en nosotros, cuando tenemos el millón, cuando estamos buenos de salud, cuando somos bendecidos, nos olvidamos de aquel que nos da montañas, pero también nos da valles. Dios quiere que alabemos, bendigamos y exaltemos su nombre con $1 millón en la bolsa, pero también cuando usted y yo, tal vez porque sé que ha pasado, no tiene ni un peso en su bolsa, pueda tener la misma reacción. O sea, Dios escribió que usted iba a ser bendecido
pero lo que no escribió es la reacción que usted iba a tener cuando iba a ser bendecido. Yo al ser bendecido puedo irme a maltratar, a herir, a lastimar y a ser orgulloso y soberbio por todo lo que tal vez Dios me da. Pero que me quite todo, que venga y no tenga nada, enfermedad, voy a estar y puedo, lo que Dios quiere es que diga lo mismo. Gracias por la enfermedad, gracias por el dolor, gracias por el valle, gracias. Eso es lo que Dios no escribió. Pero puedo tener otra actitud de cuando viene el valle, el dolor, la enfermedad, quejarme delante de Dios y decirle, ¿por qué me hiciste? ¿Y por qué te olvidas de mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pero Dios no escribe la acción que uno va a tener. Espero estarme dando a entender cuando dice que Dios nos da el testimonio y repite una y otra vez a través, vuelvo a eso, del Espíritu y a través de lo que está en su palabra, de lo que tú y yo tenemos que hacer. Voy a la historia para que podamos entender de qué estoy hablando. Sí, vamos al libro de Jueces y en el libro de Jueces hay una historia que nos deja ver cómo obra el Urim y Tumim en nuestra vida, ¿sí? Cómo es que obra esto que el pueblo de Israel hacía. Y si eso funcionó en el pasado con un hombre que tenía una gran batalla, se le habían juntado los enemigos, se había juntado Madián a atacar, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, el pueblo de Israel estaba siendo preso, le quitaban sus cosechas, le quitaban sus animales, era un pueblo que clamaba por justicia y había que levantarse un hombre, y ese hombre que Dios levantó fue Gedeón, y este Gedeón caminó de acuerdo con Dios y vean la victoria que él obtuvo. Entonces es lo que escribe Dios, está su palabra que dice, oye, hombre, mujer, hay problemas, hay cosas que necesitas hacer. En la palabra de Dios está escrito cómo un hombre vence y de la misma manera tú puedes vencer. Puedes alabar y bendecir a Dios, santo es su nombre, y decir gracias, gracias, porque la palabra de Dios es lo que nos enseña. No son hombres perfectos los que están aquí, son hombres que la Biblia nos enseña ejemplos para nosotros poder seguir y hacerlos para que nosotros podamos tener victorias en Dios. Por eso es que Dios dice, de la manera que me voy a comunicar contigo es a través de mi palabra. Jueces capítulo 6, y vamos a leer los versículos 11 al 12. Lo tenemos, 11 al 14. Vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Opra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. Dios es contigo, varón esforzado. Y este varón esforzado escondido ahí, en la antigüedad, usted y yo a lo mejor ya no somos agricultores, los chavos, pero en la antigüedad el trigo no se sacudía en ese lugar porque la era abajo. Y el trigo se sacudía en el lagar arriba para que el viento se llevara la basura. Pero él estaba escondido porque era real. Los madianitos le tomaban su semilla, le tomaban todo lo que tenía. Y este hombre, viene el ángel y le dice, hey, varón esforzado. Y cuando uno está en una situación de opresión, en ningún modo uno es un varón esforzado. Y cuando viene Dios, le habla a este hombre, porque así actuamos y obramos cuando estamos en el valle. Vean lo que responde este hombre. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Dios, Jehová, es con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué choqué? ¿Por qué perdí? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no hay? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado
en mano de los madianitas. Un problema, una situación, un pueblo fuerte con armas, con guerra, y el pueblo de Dios ahí oprimido. La Biblia lo dice, se habían apartado de Dios y por eso vino todo este mal al pueblo. Si como pueblo nos apartamos de Dios, es real lo que dice la Biblia, viene el mal sobre la gente, sobre la nación. Necesitamos el bien y lo correcto, y entonces los pueblos y el pueblo se puede levantar y se puede hacer cosas grandes cuando se hacen las cosas de la manera correcta, como Dios quiere que se hagan, santo su nombre. Y entonces él recuerda todo lo que Dios hizo, y entonces versículo 14 dice, y mirándole Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dice Dios, ve con esta tu fuerza, ve con esto que tienes. Sí, tú puedes ser el más pequeño, el más chiquito, el que no tiene lo que tienen los grandes como otras cosas. Pero si vas con Dios, aleluya, si vamos con Dios, santo su nombre, si vamos con el Rey de Reyes, si vamos con Jesucristo, entonces Él nos va a dar la victoria, bendito sea su nombre. Pero le dice, ve con esta tu fuerza. Ahora pregunta, en lo que acabamos de leer, estos versículos que acabamos de leer, ¿cuál era la fuerza de Gedeón? ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Hermanos, Dios mismo, dice la hermana Gela. Ajá. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Estaba desanimado. Que Gedeón era débil. Esto usted afuera en círculos de los optimistas y de liderazgo no lo va a leer y no lo va a encontrar. A como dice la Biblia que uno debe de ser y comportarse. Cuando uno realmente ante Dios le puede uno decir, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, ayúdame, soy pobre, miserable, mira, no tengo nada. Es cuando Dios dice, tú eres el candidato ideal para que yo haga grandes cosas en ti, bendito sea su nombre. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Eso, que no era absolutamente nada. Y cuando usted y yo no somos absolutamente nada, entonces viene la ayuda del Dios Todopoderoso. Entonces viene la ayuda del Dios grande, del Dios sublime, del Dios que dice, a este sí lo puedo ayudar, lo puedo moldear, lo puedo formar, puedo hacer con él, porque se está rindiendo. Pero cuando vengo y le digo, soy fuerte y tengo todo y voy a lograrlo, viene Dios y dice, en mi reino no funciona de esa manera. Porque si usted y yo encontramos a Jesucristo, Él era rico y se hizo pobre. Él fue y murió en la cruz del Calvario. Dice que el que quiera ser el primero, dice Dios, tiene que ser el último. Y en Jesucristo vino y lavó los pies de los discípulos. Y ese es sagrado del reino, donde Dios nos dice, hey, mientras te sientas fuerte, no voy a usarte. Mientras te sientas poderoso, no voy a poder hacer nada contigo. La fortaleza de Gedeón, amén, estaba conectado. Dice 2 de Corintios, dice Pablo, capítulo 12, versículo 9, le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Del reino de los cielos, el poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a poderlo entender porque hay otra palabra para eso. No es que nos dejemos, no es que no digamos que tenemos algo, no, porque en realidad ser embajadores, ser hijos del reino es lo más grande y más sublime que existe para nuestra vida, pero se forma y lo forma Dios a través de nuestras vidas cuando nos dejamos rendir, cuando le decimos no puedo. En una casa quiere mandar el hijo, quiere mandar la esposa, yo quiero mandar, pero cuando decimos, dice la Biblia, soy menor
y debo obediencia a mis autoridades, debo obediencia a la autoridad que Dios puso. No es sumisión, es lo que Dios nos expresa que usted y yo debemos de hacer. Y habrá esa paz, eso que Dios quiere que exista, bendito sea su nombre. Y entonces aquí Dios le dice, ya no está la imagen, pero le dice en espíritu, el Urim, le dice, hey, estoy contigo. Hey, mira, vas a vencer a los madianitas con esta tu fuerza. Madián significa contienda, lucha. Y eso tenemos aquí en nuestro corazón, así que tenemos madianitas. Y viene Dios y le da a Gedeón dos maneras para comprobar que él iba a vencer a este grande ejército. Y esto lo encontramos en Jueces capítulo 6, versículos del 36 al 38. Jueces capítulo 6, y vamos a leer los versículos 36 al 38. ¿Hasta aquí me siguen, hermanos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Entonces Gedeón viene y consulta a Dios y le dice, yo quiero que tú me asegures que voy a obtener la victoria. Voy a ponerte, Señor, un vellón, que es otra manera como un Urim y Tumim, para poder conocer la voluntad de Dios. Y vuelvo a eso, es campo, es otra cultura, y por lo regular gente cuidaba sus rebaños afuera del campo, y pone Gedeón el vellón, y lo que hace Dios, y le dice, mira que el vellón se moje todo, pero que todo alrededor esté seco. Y cuando viene al otro día, exprime el vellón y saca, dice aquí cuánto es que saca, saca un vaso lleno de agua. Y dice, Dios me está respondiendo. Pero Gedeón pide otra prueba y Dios le da otra prueba. Versículo 39 vamos a leer y dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y toda la tierra estuvo el rocío. Ok, aquí viene y de manera distinta, y Dios no se enoja que usted vaya las veces que sea necesaria. Si ya lo ungieron, si ya oraron, si ya pidieron, y al otro día dice, quiero que otra vez vuelvan a orar por mí. Dios no se enoja que usted y yo vayamos, porque estamos reconociendo que somos débiles. Y lo que viene a continuación le dice Gedeón, ahora el vellón lo voy a poner en medio y que quede seco, y todo lo demás esté mojado. Y atención, porque aquí hay un principio bien tremendo para cualquier cosa que tú desees hacer, que tenga en Dios esa dirección y esa guía para que vaya a puerto seguro y en Dios tengamos la victoria, la paz, el gozo de que Dios nos está guiando. En la primera parte que tenemos, un vellón de lana que tenía agua. Y ese vellón de lana es tu vida y mi vida, que Dios te va a indicar, tú estás listo, tú estás mojado, tú tienes agua, tú tienes vida, tú tienes aquello que se necesita, santo su nombre. Aunque alrededor tal vez de repente no vas a ver nada, pero en ti Dios ya puso eso y dice, hey, es tiempo para tu casa, es tiempo para tu vida, es tiempo para ti, es tiempo para tu empresa, es tiempo para esto, y vas a estar mojado, santo su nombre. Y cuando alguien dice, estoy listo, y a lo mejor va y se avienta, pero se debe de hacer lo segundo que dice la Escritura.
Ahora, lo segundo dice que el vellón estaba seco, pero todo lo demás estaba mojado. Y eso quiere decir, en la primera parte tú estás listo y vamos a poder esperar en Dios que todo lo demás se va a acomodar como Dios quiere que se acomode. Bendito sea su nombre. Que va a llegar aquello que vamos a requerir para que lo que tú quieres, deseas, pueda ser emprendido conforme a Dios. Pueda ser emprendido conforme a lo que quiere Dios para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para tu ser. Va a ser de la manera en Dios. Primero, tú estar listo, bendito su nombre. Y segundo, todo Dios lo va a acomodar, bendito su nombre, para estar de acuerdo con aquello que en Dios escribió y tiene el plan para tu ser y para tu vida. Y créeme, todo se va a acomodar. Puedes darle la gloria, puedes darle la honra, puedes bendecir a Dios y decir, se va a cumplir, se va a hacer. Santo su nombre, porque podemos estar listos. Y si las cosas no se acomodan, igual y a lo mejor emprendemos algo que Dios no quiere. Pero cuando es de Dios, todo se va a acomodar, amén. Todo se va a acomodar. Y lo que le dice Dios a Gedeón, hey, viene contra ti un grande ejército. 80,000, era un ejército numeroso, 80,000. Y entonces Gedeón, la Biblia dice que junta 32,000 hombres. Dice Dios, bueno, son 80 y tantos mil aquellos, pues mándame algunos para pelear. Y le manda a Dios 32,000, lo puede leer en el capítulo que sigue. Y Dios le dice, son muchos. Ah, caray. Y les dice, diles quienes tengan miedo, que se vayan. Miedosos, dice Dios, no quiero. Tú, Gedeón, ya estás listo. Miedosos, dice Dios, no quiero. Tú vas a saber quiénes Dios va a desechar. Y Dios desecha a 22,000. Les dice, quien tenga miedo y no le guste la batalla, ni las pistolas, ni las guerras, ni las lanzas, ni los madianitas, que son 80,000, váyase a su casa. Y 20,000 cobardes se van. Y le quedan a Gedeón 10,000 contra 8,000. Dice, bueno, nos tocan de a 1,000 a cada soldado. Somos 10,000, nos tocan de a 1,000. Bueno, tú vas a hacer, ¿qué sabes que vas a hacer, Dios? Pero Dios le dice, Gedeón, son muchos, se pruébalos en el agua. Se pruébalos en el agua. Ahí dice la escritura cómo los probó, quienes eran fieles a Dios. Y usted puede leer que a Gedeón le quedaron 300. A lo mejor ha leído de los 300, ¿verdad? Le quedaron 300. De 32,000, 300. Tiene usted que pagar Coppel, Electra, señor, 16,000 pesos en mi tarjeta, señor. La mete y 200 pesos. Gloria a Dios. ¿Qué va a hacer usted? Le llegan los gastos, todo, y usted, ay, ganó. Esto tengo, Señor. Dios es fiel, amén, Dios es fiel, porque Él sabe lo que tiene y tenemos en nuestras manos, y Él va a hacer grandes cosas, bendito sea su nombre. Pero le quedan 300. Y viene Dios y le dice, ¿sabes, Gedeón? Te voy a dar otra prueba más de que yo quiero que tú venzas. Y vamos a Jueces 7, del 9 al 15. Le dice Dios, hey, te voy a decir una más, que tengas la seguridad de que tú vas a vencer. Jueces capítulo 7, versículos del 9 al 15. ¿Estamos ahí? Dice, y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fara, tu criado, al campo, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campo. Y él descendió con Fara, su criado, al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Y Madián y Amalec y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas, en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud.
Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían y las trastornaba de arriba abajo y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campo de Israel, dijo, levantaos, que Jehová ha entregado el campo en Madián en vuestras manos. Bendito su nombre. Y ahí en el 16 dice que tenía 300, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dijo a cada uno de ellos, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos, cántaros vacíos con tea sardiento dentro de los cántaros, ¿ok? Ahí usted ha leído la historia de cómo vencieron con 300 hombres, y lo que traía Gedeón era bocinas, cántaros con fuego, y que gritaran. Es la manera en que Dios le dijo a Gedeón que iba a vencer. Por eso expreso, en la palabra de Dios encontramos cosas de Dios que parecen tremendas hacerlas, pero Dios dice, mira, si tú sigas las instrucciones, vas a ir a puerto seguro y te voy a dar la victoria. Nosotros encontramos que dice aquí que este hombre madianita tuvo un sueño, porque a veces hasta los enemigos Dios va a usar cuando tú caminas con Dios. Hasta los enemigos pueden ser usados por Dios para que te den la paz, seguridad. Me refiero aquí con Gedeón, porque dice Dios, te voy a dar otra señal. Y los enemigos hablando, mira, tuve este sueño, un pan de cebada. Aquí dice que venía rodando. La Biblia dice que este pan de cebada venía dando tumbos. ¿Qué es dar tumbos? Venía cayéndose, así venía rodando, cayéndose. En la antigüedad, el pan de trigo era el pan de los ricos, como el globo, aquí no hay, ¿verdad? Esperanza, no sé. Sí, el pan de trigo era el pan de los ricos, y el pan de cebada era el que comprábamos los pobres, y el pan de cebada lo compraban los pobres, y había esa diferencia. Gracias a Dios, le cuento a veces a mi hija, nos quedamos sin papá, y éramos muy pobres. Creo que el pan de dulce en mis tiempos costaba 5 centavos, y el bolillo costaba 1 centavo. Y como éramos 4 y bien comelones, mi mamá compraba bolillito, el pan de cebada, le ponía mantequilla y azúcar y así nos lo maquillaba. Sí, cuando había pan de dulce en mi casa le dábamos vuelta a la mesa diciendo, ¡ay, hay pan de dulce! Entonces, en este tiempo, el pan de trigo era para los ricos, que compraban los ricos, y el pan de cebada era de los pobres. Y aquí Gedeón dice la Biblia que es comparado a un pan de cebada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que es comparado un pan de cebada a eso pobre, es humildad, ¿sí? Esto es comparado, dice que Gedeón era un pan de cebada y era un pan que se caía y se levantaba, era un pan que se caía y se levantaba. Y entonces aquí tenemos un principio, aquí nosotros tenemos un principio hermoso de que usted y yo, en esta parte de ser pan de cebada, y Dios quiere hacer grandes cosas cuando usted y yo somos humildes. Yo le dije al inicio que Dios le dijo a Gedeón, ve con tu fuerza. La fuerza en Dios para nosotros lo que nos dice es, sé humilde. Puedes tener tú 3 pesos más que yo, o yo puedo tener 5 pesos más que tú en mi bolsa, pero lo que Dios dice en eso, sé en la fortaleza de Dios, pero sé humilde y obtendrás grandes cosas en Dios. Y sabes, tú te vas a tropezar, Oscar, tú te vas a caer, tú vas a fallar, tú te vas a equivocar,
Pero no te preocupes, está haciendo un pan de cebada que se cae. El problema no es que te caigas, lo que vas a hacer es que te vas a levantar. Vas a caer y te vas a levantar, bendito su nombre, porque somos panes de cebada que nos caemos. Un perfecto en Dios no existe, no está. Somos gente que estamos aquí porque nos caemos y nos levantamos. La Escritura dice que el justo cae 7 veces. Quiere decir que sí caemos, pero vuelve a levantarse. Miqueas 7:8 dice, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Así que en esa parte nos podremos haber equivocado. ¿Y quién no hay de nosotros que no se haya equivocado en la vida? Pero viene Dios y dice, levántate. Vamos, levántate. Ten el ánimo, ten la fuerza, ten aquello. En Dios tú te puedes levantar. Y si usted lee la historia, dice que con 300 hombres derrotaron a toda una multitud, un ejército. ¿Por qué? Porque Gedeón siguió instrucciones. ¿Qué instrucciones? El testimonio del Espíritu, el ángel le habló. ¿Y qué más? La palabra de Dios. No hay pierde cuando tú puedes hacer eso en tu vida. Sin Cristo, cuando no lo conocía, ciertamente hace uno un montón de cosas. Y vamos a desgracia y vamos a un abismo. Pero con Cristo y en Dios, las cosas pasan, las cosas suceden y las cosas obran a bien. Y tener en Dios en este tiempo, seguimos teniendo su testimonio, el testimonio del Espíritu y el testimonio de la palabra, para que Dios hable a tu vida en esta hora. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la manera de empezar este caminar teniendo a Dios y obtener las victorias es dejándolo entrar a nuestro corazón, dejándolo entrar a nuestra vida. Jesús dice, yo soy el camino al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dos cosas, o estamos en su reino o no estamos en su reino. Estamos en su reino, vamos a hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Yo no estaba antes en su reino y hacía las cosas como yo quería y lo hacía. Pero Dios nos dice siempre, escoge, escoge. Dios ya lo escribió todo de tu vida. No hay nada al azar de lo que pase. Lo que quiere Dios es que tú y yo decidamos qué vamos a hacer. Y viene Dios también te dice, hey, en tu fuerza, en lo que tienes, y vamos a lograr la victoria. Amén. Por un momento podemos ponernos de pie y dar gracias a Dios. Y si alguien quiere en esta hora recibir a Jesucristo como su Salvador y decirle a Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, y podemos en esta hora decirle, Señor, entra y te doy gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a nuestro corazón. Gracias, Señor Jesucristo. Te bendecimos, te damos gracias. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres quien nos puede dar la victoria, Señor. No va a ser en nuestra fuerza, no va a ser en lo que tengamos, Señor. Tú nos dejarás estar listos, estaremos húmedos, Señor, teniendo y estando listos para las cosas que vienen. Y después sabremos que todo se va a acomodar, Señor nuestro Dios, para aquello que hemos esperado, que hemos deseado, Señor. Gracias porque a través de un hombre que en esa fuerza que tenía, Señor, liberó a un pueblo, salvó a una nación, salvó y fue enviado de Dios. Y te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, que hay hombres, mujeres, Dios, a los cuales ciertamente tú has mandado que puedan hacer grandes cosas, que puedan obrar grandes maravillas, Dios. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendícelos y guárdalos, cércalos. Sé en ellos, en su salida y su entrada. Y te damos gracias. Nos despedimos de este lugar, no de tu presencia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros
hasta que tú regreses. Amén, amén. Gracias, Dios. Puede darle un aplauso.